Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas. Controlaremos la asistencia. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Ok. Barrientos Marco Antonio. Calle Avendaño Alejandra. presente, doctor. Ok. Quimia Cintia. Buenas noches, presente, doctor. Ok, buenas noches. Chura Ángela Ruth. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Crespo Hugo Hernán. Durán Rocha Mariluz. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Enríquez Héctor Guillermo. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Flores Nelson Carlos. Flores Miguel Rolando. Doctor. Mayrana Vivian. Presente, doctor. Ok. Montesino Rafaela. Ok. He leído tu mensaje, Rafaela. Panoso Pamela. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ramos Juan Ronald. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Romero Alan Gabriel. Robles Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Doctor, Sí. buenas noches. Marco. Estoy presente. Ok, Marco Antonio. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya, ok, gracias. Muy bien, vamos a ver un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el derecho internacional humanitario esta vez. ¿Ya? ¿A qué se refiere este derecho humanitario? Decíamos de forma muy, no sé si llamarle sencilla, pero decíamos que son como los primos entre los derechos humanos y el derecho humanitario. Vamos a tratar de encontrar justamente el por qué tienen esa relación entre estas dos áreas del derecho. Comenzaremos un poco hablando sobre el origen del derecho humanitario. El origen del derecho humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra, nos dice, siempre ha estado inmerso como una forma para resolver los conflictos entre tribus, entre pueblos, posteriormente entre naciones. Pero esta guerra también ha estado sujeta a ciertas normas, a ciertas leyes, producto también de las costumbres. Hemos visto a lo largo de la historia varios acontecimientos bélicos, varias guerras que han marcado prácticamente la historia de la humanidad. Estas guerras han estado sujetas también a acuerdos, a normas que regulaban justamente estos conflictos armados que se iban dando entre naciones, entre pueblos.
Ángela, por favor, ¿le das lectura a esos párrafos? Claro que sí, doctor. Gracias. Desde la codificación, te escuchamos, por favor. Perdón, doctor. Ahora sí estaba con el micrófono apagado. Ya. El origen del derecho internacional humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Las condiciones del derecho humanitario a nivel universal comenzó en el siglo, ay, doctor, 20, ya. 19. Sí. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En las mismas medidas en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho humanitario. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. Ok, Eso sería. gracias, Ángela. Decía en el texto que esta codificación ya del derecho humanitario como una forma no de regular, sino de establecer ciertos límites, ciertos frenos, por un lado, a todos los conflictos armados, para tratar de evitar que estas guerras prácticamente arrasen con todo un estado y prácticamente con toda su población, tratan de aminorar el efecto. Y por un lado tratan de proteger, vamos a ver, al ser humano, independientemente de cuál sea su nacionalidad, de que si esté en uno, en el otro bando, en conflicto, no interesa. Lo que importa para el derecho internacional humanitario es justamente precautelar la vida de ciertas personas también que no están primeramente inmersos en este conflicto. Vamos a hablar de los civiles, por un lado, pero ya en un escenario de una guerra, de un conflicto armado, también se va a precautelar a los heridos de guerra, para que estos puedan recibir una pronta atención que reduzca el riesgo de la pérdida de la vida. Y por otro lado también a los de la Cruz Roja, a los médicos, a todo el equipo sanitario que se va a encargar justamente de prestar esta atención. Estos galenos obviamente no tienen una óptica para decir voy a apoyar a estos soldados, voy a apoyar a estos otros soldados. Su misión es tratar de dar una pronta atención a los afectados, a los caídos y heridos de estos conflictos que se van dando entre los estados producto de estas guerras. ¿Ok? Continuamos. Doctor, perdón, ¿esto también involucra a los prisioneros de guerra? Sí, sí, justamente a los prisioneros de guerra para evitar que estos puedan ser sometidos a tratos inhumanos, ¿no? Con diferentes objetivos. Sabemos que a veces toman prisioneros para tratar de obtener información mediante violencia física que se les puede practicar o afectar, vamos a decir, a estos prisioneros. El derecho internacional humanitario lo que busca es precautelar la integridad justamente de estos soldados afectados, hechos prisioneros,
para que mediante otras vías que puede ser la diplomacia, puedan de alguna forma ser devueltos a sus estados a los que ellos pertenecían. También les alcanza a ellos. ¿Ok? Vamos. Entonces, vamos a decir que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que va a ser lo clave. Por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Esa ha sido la denominación anterior a la del derecho humanitario, el derecho de la guerra. ¿Producto de qué? Producto de algunos acuerdos que se iban pactando justamente entre naciones cuando se suscitaban estas guerras, ¿no? Pactaban tal vez en un lugar, un campo de Marte, un lugar donde ellos iban a sostener esa batalla como tal, y por otro lado también llegaban a tener ciertas treguas cuando la guerra se extendía por varias jornadas para que puedan rescatar a sus heridos, para que puedan recoger a sus difuntos. Habían acuerdos que se pactaban entre estas naciones. Ariel, por favor, le das lectura al segundo párrafo. El derecho internacional humanitario, el DIH, es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez a la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. Muy bien, muchas gracias. Algo importante que menciona su compañero en la lectura. El derecho internacional humanitario es parte ya del derecho internacional y justamente va a regular esta relación que se da entre estados cuando existe conflictos armados de por medio entre estos dos. Y va a estar integrado por acuerdos. Estos acuerdos pueden ser tratados, pueden ser convenios internacionales celebrados, van a pactar justamente el cómo se brindará esta atención o la pronta atención a algunas personas que están inmersas dentro del conflicto, pero también se puede pactar el respetar ciertos espacios que no son blancos de guerra, por ejemplo, ¿no? Hospitales, escuelas, o algunas zonas que prácticamente son zonas civiles, el tratar de respetar y precautelar. Los conflictos serán entre gobiernos, ¿no? Que van a poner en disputa a los estados, pero al final se tiene que respetar a la población que no tiene participación. ¿Listo? Entonces, estos tratados también responden, nos dice, o van a estar inmersos en el derecho consuetudinario. Esas costumbres que se han ido alargando, permaneciendo a través de los años. El respeto a ciertas zonas, el respeto a ciertas personas para que no sean blancos de las armas o de estos conflictos armados. Todo eso se va adicionando dentro del derecho consuetudinario, como una costumbre que se ha ido adquiriendo, para luego materializarse
en los tratados internacionales que ya son firmados, suscritos entre los estados. Pero también se recoge, nos dice, este derecho internacional humanitario va a recoger mucha incidencia respecto a los principios generales del derecho, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a recordar esos principios, pero de alguna forma estos van a reforzar y van a nutrir el alcance y la finalidad del derecho internacional humanitario. Y este derecho se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Eso es algo que hay que tenerlo muy presente, ¿no? No interesa saber si él tiene razón o no tiene razón, si tiene razón para atacar o tiene razón para defenderse, independientemente de eso. Si existe ya un conflicto armado entre dos o más naciones, obviamente ya se aplica este derecho humanitario. Esta cuestión va a estar regulada por una importante parte, nos dice la teoría, pero distinta del derecho internacional humanitario que figura en la Carta de las Naciones Unidas, que es saber quién, el derecho que pueda tener un Estado para protegerse. Ustedes recuerden que hemos visto estos aspectos. Si un Estado se siente afectado, se siente vulnerado en cuanto a su soberanía o en cuanto a una invasión territorial u otro aspecto, puede de alguna forma justificar un conflicto armado. Pero ese aspecto no es una óbice para que no se aplique el derecho internacional humanitario. ¿Listo? Inmediatamente existe un conflicto armado, ya se llega a aplicar y es un escenario para este derecho internacional que estamos conociendo. ¿Cuáles son las fuentes? Nos decía. Las fuentes son las mismas que las fuentes generales del derecho, los tratados internacionales. Y todos los acuerdos que van a pactar los estados respecto a estos conflictos armados y el respeto que se pueda dar o la atención pronta que pueden acordar para sus heridos o para civiles que no son partícipes de un conflicto armado, esos acuerdos van sumando, van nutriendo todo este conjunto de tratados internacionales. Decíamos también la costumbre, esta costumbre que va a ir consolidando y conformando el derecho consuetudinario, el derecho que se basa justamente en el tema de la costumbre. Hemos mencionado que el tema de estas guerras, las batallas, se han ido librando a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia también se han establecido ciertas normas y ciertas reglas respecto al uso de armas, al tema del alcance de los blancos bélicos, quienes están inmersos dentro de una guerra. Esos aspectos van nutriendo, decíamos, el derecho consuetudinario. La tercera fuente, la doctrina. La doctrina que nos va a ayudar a entender también ciertos alcances que se puede dar respecto a la protección a las personas, entender quiénes son aquellos civiles, aquellos blancos que van a estar protegidos internacionalmente y que no deben ser blancos de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la doctrina de alguna forma te va a dar teorías o te va a dar ciertas definiciones para aclarar y tener un panorama mucho más claro sobre el alcance del derecho internacional humanitario. Los principios generales del derecho, lo propio, lo que va a buscar es, de alguna forma, interpretar ciertas situaciones, ciertos vacíos que se puedan dar o algunas lagunas jurídicas que se puedan presentar en estos tratados internacionales como
una forma de interpretar tal vez más favorable en el sentido de la protección más amplia a las personas que están inmersas en estos conflictos armados y quienes no también. Y finalmente, la jurisprudencia, en caso de presentarse algunos procesos, algunas demandas internacionales, ver cómo se falla a nivel internacional y se va a resolver justamente algunos conflictos que van por esta vía judicial. ¿Listo? Entonces, esas son las fuentes que van a nutrir de alguna forma al derecho internacional humanitario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho humanitario? Acá en esta gráfica vamos a ver algo más sencillo y concreto de qué comprende cada uno de estos dos derechos. Por un lado, el derecho internacional humanitario es el que va a brindar protección de las víctimas en los conflictos armados. Va a establecer también la reglamentación de los métodos y medios de combate. ¿No? Entonces, su escenario va a estar justamente dentro de un conflicto armado. Ese es el escenario donde interviene el derecho internacional humanitario. En cambio, los derechos humanos están orientados a ¿qué? A garantizar el ejercicio de derechos y las libertades fundamentales. ¿Listo? Es más amplio. Su escenario es en todo momento. No solamente se delimita en cuestión de un conflicto armado, como ocurre con el derecho humanitario, sino acá los derechos humanos se aplican en todo momento. Los estados prácticamente suscriben estos tratados internacionales con la finalidad de garantizar un ejercicio eficiente y eficaz de los derechos de su población. Va a tratar de establecer políticas internas orientadas justamente a brindar un escenario más favorable para todas las personas, para que puedan ejercer y gozar plenamente de sus derechos y de las libertades fundamentales. Pero entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ambos tienen un objetivo común. Y el objetivo común es la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. Uno lo hará específicamente durante un conflicto armado y el otro se aplicará en todo momento. Sea en tiempo de paz, sea en tiempo de guerra, los derechos humanos se llegan a aplicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Se ¿Comentarios? entiende, doctor. Ok, Héctor. ¿Comentarios? Doctor, una consulta, perdón. ¿Sí? ¿Y qué hacen, qué hace el derecho ¿qué quería preguntar? Así, ¿qué es el derecho internacional humanitario para evitar que algunos estados entren en guerra, digamos, doctor? O sea, o sea, estos estados obviamente están, ¿cómo le digo? Están dentro del derecho internacional humanitario, ¿verdad, doctor? Ya, quiero entender tu pregunta. Sí. Antes de que se geste un conflicto armado entre estados, aquí vamos a tratar de gráfica, ¿ya? Entre estados, el derecho internacional público, a través de lo que hemos ido viendo, ¿no? A través de tratados, a través de principios
tratando de buscar la resolución pacífica de conflictos, a través de un escenario diplomático, a través de las relaciones internacionales que puedan dar, va a promover que se puedan resolver pacíficamente los problemas. ¿Listo? Evitar la guerra. Evitar que si hay algún problema que se pueda suscitar entre estados, que necesariamente tengan que llegar a las armas. El derecho internacional lo que busca es esto, ¿no? Más al contrario, resolver todo en un escenario de paz. ¿Listo? Esa es la tarea del derecho internacional. Por eso es que entre estados se dan relaciones, acuerdos, se van a dar negociaciones, van a establecer instancias, momentos de reuniones que se van a ir dando. Pueden, si existe algún reclamo por alguna situación que tal vez un Estado considere que otro le está afectando, está vulnerando su soberanía, hay formas de hacer notar. A través de unas notas diplomáticas, se hace conocer justamente esa situación, tratando de tener escenarios de diálogo, de encuentros bilaterales, binacionales, como queramos llamarlo. Esa es la tarea del derecho internacional público. ¿Listo? Mejorar la relación entre los estados. Si no prospera esto, y prácticamente los estados deciden entrar en un conflicto armado, en una guerra, inmediatamente se da por inicio la guerra, se aplica y aparece el derecho internacional humanitario. ¿Para qué? Para brindar justamente protección a las víctimas de los conflictos armados. ¿Listo? Ese es su escenario, hemos mencionado. Cuando ya hay un conflicto armado, se va a propiciar ya la presencia del derecho internacional humanitario. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias, entendido. Súper. Doctor, perdón, una consulta. Dime. Tema de la protección a los desplazados, ¿esto solo aplicaría para los desplazados por conflictos bélicos o también sería los desplazados por crisis económica, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos? Ya. Vamos a ver estas otras medidas, justamente vamos a entender a qué se refieren los desplazados. Cuando existe un conflicto armado, obviamente la población civil es la que va a tratar de escapar, ¿no? Porque no siempre los estados respetan estas reglas, estos pactos, ¿no? Entonces la población tiende a huir, a buscar asilo o en algún caso buscar refugio de otro estado, ¿listo? Entonces empieza esa etapa de migración, vamos a decir, ¿no? Se van a desplazar a otros territorios buscando protección. Cuando hay un conflicto armado, cualquier persona puede solicitar refugio a otro estado. ¿Listo? ¿Cuál es la causal? O el conflicto armado. ¿Listo? Pero también este derecho, vamos a decir, del refugio, no solamente se da por conflictos armados, puede ser que se dé por convulsiones internas, producto de guerrillas, producto de algunos grupos armados internos que generen violencia, persecución, incluso en temas políticos, se da esa situación. Entonces, eso genera un desplazamiento masivo, como tú lo has mencionado, ¿no? Puede ser incluso un factor económico. La situación que ocurre en Venezuela, que prácticamente a gran parte de su población se ha visto en la necesidad de migrar hacia otros estados.
Otra situación tenemos los compañeros de Haití, por ejemplo, ¿no? Que tratan de, escapan de la condición social, política, armada, interna que tienen para buscar otro ambiente, llamamos ahí, otro país donde ellos puedan desarrollar normalmente sus actividades. Está en nuestro tema, vamos a verlo casi al final, esta parte del asilo y el refugio como derechos que tienen las personas. Gracias, Vivi. Doctor, Sí, Marco. a ver, estamos tocando el punto de conflicto armado, ¿sí? Un conflicto armado tiene muchas consecuencias dentro de lo que es un Estado, ¿no? Y al tener esas consecuencias, cuando se producen las violaciones a los derechos internacionales humanitarios, ¿sí? Que eso evidentemente la historia nos dice que en las guerras siempre se ha producido la violación de los derechos o el derecho humanitario. Dentro de esa figura, ¿cuál es el canal que puede sancionar? ¿Hay alguna sanción para el país después que ya entran en tregua y se produce la paz, que puede sancionar esas violaciones, o eso queda como tal, como violaciones que se dieron dentro de un conflicto armado? Ya. Un país, dependiendo del, más que al país, primero, se va a buscar a los autores, ¿no? Que pueden recaer en ciertas autoridades en su momento. Y en estas autoridades se puede relacionar con algunos delitos. Entre ellos estarían los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque para que se produzcan estos ataques, llamémoslo así, discúlpeme la palabra, tal vez es la más sencilla la que se utiliza, si estos no respetan ciertos protocolos, por ejemplo, no se debe atentar contra hospitales, contra escuelas, contra orfanatos, como tal, existen órdenes. ¿Para qué? Para que justamente las tropas realicen estos bombardeos. Ahora, se tiene que identificar justamente a esos autores. ¿Por qué? Porque el tema penal, cuando ya nos vamos a un tema penal, en el tema penal se tiene que buscar justamente al autor, al que ha dado la orden para que se realice justamente estos ataques, ¿no? El derecho penal es intuito persona, no podríamos sancionarle al Estado. Ya a nivel de una observación, vamos a decir, entre estados, si existe estas violaciones que tú has mencionado por parte de un estado en un conflicto armado que no respeta estos códigos, ese aspecto, esa situación se llevará justamente